¿Alguna vez te has preguntado si hay una llave capaz de abrir todas las puertas en tu vida? Si existiera un versículo, una promesa divina que tuviera el poder de transformar radicalmente tu destino, ¿lo creerías? Muchas veces buscamos respuestas, soluciones y oportunidades en lugares equivocados, pero hoy quiero revelarte un pasaje de la Biblia que puede cambiarlo todo. Un versículo que cuando lo entiendes y lo aplicas con fe, puede desbloquear caminos cerrados, restaurar lo que parecía perdido y llevarte a una vida de propósito y plenitud. Jesús nos dejó muchas enseñanzas poderosas, pero hay una promesa que destaca entre todas. En Mateo 7:7, Él nos dice: «Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá». Este versículo no es solo una invitación, es una garantía. Dios nos asegura que cuando pedimos con fe, cuando buscamos con todo nuestro corazón y cuando llamamos con perseverancia, Él responde. Pero la clave está en comprender el verdadero significado detrás de estas palabras. No se trata de simples deseos o de pedir cualquier cosa sin propósito, sino de alinearnos con la voluntad de Dios, de buscarlo sinceramente y de confiar en que Él tiene el control. Tal vez hoy te encuentres en un momento de tu vida en el que sientes que todas las puertas están cerradas. Has intentado una y otra vez, pero nada parece funcionar. Quizás te preguntas por qué tus oraciones no han sido respondidas, por qué sigues en la misma situación, sin avances, sin cambios. Pero, ¿y si el problema no es que Dios no escucha, sino que aún no has aprendido a pedir correctamente? Jesús no solo nos dice que pidamos, sino que nos enseña cómo hacerlo. La fe no es una moneda de intercambio, es una llave que nos permite acceder a las bendiciones que Dios ya ha preparado para nosotros. Hoy quiero que te quedes conmigo hasta el final de esta reflexión, porque vamos a descubrir juntos cómo aplicar este versículo a tu vida. Te mostraré cómo pedir de manera efectiva, cómo buscar la dirección correcta y cómo tocar la puerta que realmente debes abrir. Si alguna vez has sentido que tu vida está estancada, que tus sueños están fuera de tu alcance o que Dios está en silencio, este mensaje es para ti. No es casualidad que estés aquí escuchando estas palabras. Es el momento de desbloquear lo que Dios tiene para ti. Antes de continuar, quiero invitarte a que te suscribas al canal y le des like a este video para que este mensaje pueda llegar a más personas. Juntos podemos compartir la palabra de Dios y llevar esperanza a quienes más lo necesitan. Ahora, prepárate, porque lo que viene a continuación puede ser el inicio de una nueva etapa en tu vida. Cuando Jesús dijo: «Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá», no estaba hablando de una fórmula mágica ni de una promesa vacía. Cada una de estas palabras tiene un significado profundo y un propósito divino. La Biblia nos muestra que Dios es un Padre amoroso que desea darnos lo mejor, pero también nos enseña que hay principios espirituales que debemos seguir para recibir sus bendiciones. Primero, Jesús nos dice: «Pedid y se os dará». Parece algo sencillo, pero ¿sabemos realmente cómo pedir? Santiago 4:3 nos advierte que muchas veces pedimos y no recibimos porque lo hacemos con intenciones equivocadas, buscando solo satisfacer nuestros propios deseos. Pedir no significa exigirle a Dios que cumpla nuestros caprichos. Significa acercarnos a Él con humildad, con fe y con la disposición de aceptar su voluntad. A veces, Dios nos dice no, porque lo que pedimos no es lo mejor para nosotros. Otras veces nos dice espera, porque su tiempo es perfecto y sabe cuándo estamos listos para recibir la bendición. Cuando pedimos, debemos hacerlo con confianza, creyendo que Dios nos escucha y que responderá de la mejor manera. Filipenses 4:6 nos recuerda: «No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión con oración y ruego,
presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. No se trata solo de pedir, sino de hacerlo con gratitud y con la certeza de que Dios tiene el control. La oración no es solo para obtener cosas, es para acercarnos más a Dios, para fortalecer nuestra relación con Él y para alinear nuestro corazón con su propósito. Luego, Jesús nos dice, buscad y hallaréis. Aquí nos enseña que no basta con pedir, también debemos buscar activamente. Esto significa que nuestra fe debe ir acompañada de acción. No podemos quedarnos de brazos cruzados esperando que todo nos llegue sin esfuerzo. Si oramos por una oportunidad laboral, debemos estar dispuestos a prepararnos y a tocar puertas. Si buscamos restaurar una relación, debemos dar el primer paso para sanar heridas y pedir perdón si es necesario. Buscar implica perseverancia, porque muchas veces las respuestas de Dios no llegan de inmediato. En Mateo 6:33, Jesús nos da una clave fundamental. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Antes de buscar bendiciones materiales, debemos buscar a Dios. Cuando ponemos nuestra mirada en Él, todo lo demás llega como consecuencia. El problema es que a veces buscamos en los lugares equivocados, tratando de llenar nuestro vacío con cosas pasajeras en lugar de con la presencia de Dios. Finalmente, Jesús nos dice, llamad y se os abrirá. Aquí vemos una imagen clara de alguien que toca una puerta esperando que se le abra. Llamar implica persistencia, insistir sin desanimarse. ¿Cuántas veces nos hemos rendido porque creemos que Dios no responde, cuando en realidad Él solo nos está pidiendo que perseveremos un poco más? La parábola de la viuda persistente en Lucas 18 nos muestra cómo la insistencia en la oración puede traer resultados. Jesús contó esta historia para enseñarnos que debemos orar sin cesar y no desanimarnos. Llamar también implica confianza. Cuando golpeamos una puerta, lo hacemos porque creemos que alguien nos abrirá. Así debe ser nuestra fe en Dios. Debemos acercarnos a Él con la seguridad de que nos escucha y de que responderá en el momento adecuado. En Apocalipsis 3:8, Dios nos dice, «He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar». Cuando Dios abre una puerta, ninguna circunstancia, persona o enemigo puede cerrarla. Tal vez has estado orando por algo durante mucho tiempo y sientes que Dios no te responde. Pero hoy quiero recordarte que Él es fiel y que su palabra nunca falla. Si sigues pidiendo con fe, buscando con determinación y llamando con perseverancia, la puerta correcta se abrirá en tu vida. A lo largo de la Biblia encontramos historias de hombres y mujeres que vivieron la realidad de este versículo en sus propias vidas. Personas que pidieron, buscaron y llamaron con fe, y vieron cómo Dios abrió puertas que parecían imposibles de cruzar. Uno de los ejemplos más poderosos es el de Ana, la madre del profeta Samuel. Ana era una mujer estéril y en la cultura de su tiempo eso era visto como una maldición. Ella sufría constantes humillaciones y vivía con el dolor de no poder tener hijos. Pero en lugar de rendirse, Ana decidió pedir con fe. En el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos 10 a 11, vemos que ella oró con todo su corazón, derramando su alma delante de Dios y haciendo un voto de que, si le concedía un hijo, lo dedicaría al Señor. Ana no solo pidió, sino que buscó activamente la presencia de Dios. No dejó que su dolor la alejara de Él, sino que se acercó aún más. Y lo más importante, Ana llamó con persistencia. No fue una oración superficial o pasajera. Ella clamó con insistencia hasta que Dios le respondió. La Biblia nos dice que Dios recordó su oración y le concedió el milagro de dar a luz a Samuel, quien más tarde se convertiría en uno de los profetas más grandes de Israel.
Este relato nos enseña que Dios responde a quienes confían en Él, pero también nos recuerda que su respuesta no siempre llega de inmediato. A veces, Dios permite que pasemos por un proceso antes de recibir la bendición, porque quiere fortalecer nuestra fe y prepararnos para lo que viene. Otro ejemplo es el de Nehemías. Él era un copero del rey Artajerjes en Persia, pero su corazón estaba con su pueblo en Jerusalén, cuya ciudad estaba en ruinas. Nehemías no solo sintió tristeza por esta situación, sino que decidió actuar. Primero, pidió a Dios dirección en oración. Luego, buscó la oportunidad de hablar con el rey. Y finalmente, llamó a la puerta correcta cuando solicitó el permiso y los recursos necesarios para reconstruir los muros de Jerusalén. Nehemías pudo haberse conformado con su posición cómoda en la corte del rey, pero decidió insistir hasta ver la mano de Dios en acción. Gracias a su fe y perseverancia, no solo recibió el permiso del rey, sino que también se le concedieron los materiales y la protección para llevar a cabo su misión. Estos relatos bíblicos nos muestran que Dios honra la fe de aquellos que no se rinden. Tal vez hoy sientas que las puertas están cerradas en tu vida, pero quiero recordarte que Dios tiene el poder de abrirlas. A veces, Él permite que una puerta permanezca cerrada porque tiene algo mejor para nosotros. Otras veces, nos está enseñando a confiar en su tiempo perfecto, pero lo que nunca cambia es su fidelidad. Jesús no dijo que pedir, buscar y llamar serían acciones sin respuesta. Él prometió que, si lo hacemos con fe, veremos resultados. Por eso, hoy quiero animarte a no desanimarte. Si has estado orando por algo y aún no ves la respuesta, sigue adelante. Dios no se ha olvidado de ti y en su momento la puerta correcta se abrirá. Cuando entendemos que Dios tiene el control de todas las cosas, nuestra manera de pedir, buscar y llamar cambia radicalmente. Dejamos de orar con desesperación y comenzamos a orar con confianza. Ya no buscamos respuestas en nuestras propias fuerzas, sino en la dirección de Dios. No llamamos a cualquier puerta esperando que se abra, sino que aprendemos a tocar con fe en el lugar correcto, confiando en que Él abrirá aquello que realmente necesitamos. Uno de los mayores errores que cometemos es impacientarnos cuando las respuestas no llegan en el tiempo que esperamos. Pero la Biblia nos recuerda que Dios no se equivoca en su tiempo. En Habacuc 2:3, Él nos dice: aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Esto significa que si Dios ha puesto un sueño en tu corazón, si Él te ha dado una promesa, puedes estar seguro de que se cumplirá en su momento perfecto. Miremos el ejemplo de Abraham. Dios le prometió que sería padre de una gran nación, pero pasaron años sin que viera el cumplimiento de esa promesa. En su desesperación, intentó ayudar a Dios siguiendo caminos humanos, lo que trajo complicaciones innecesarias. Sin embargo, cuando confió completamente y esperó el tiempo de Dios, vio la respuesta milagrosa. Sara, su esposa, dio a luz a Isaac en su vejez. Esto nos enseña que, aunque a veces sentimos que Dios tarda, su tiempo es siempre el correcto. Si Abraham hubiese recibido su hijo antes de tiempo, no habría visto la gloria de Dios obrando en lo imposible. Así es en nuestra vida. Hay puertas que Dios abrirá solo cuando estemos listos para atravesarlas. Otro aspecto importante es la actitud con la que esperamos. Dios no solo quiere concedernos lo que pedimos, sino que también nos moldea en el proceso. La fe no es solo recibir respuestas, sino crecer espiritualmente mientras esperamos. Es en la espera donde aprendemos a depender más de Dios, donde nuestra confianza en Él se fortalece y donde nos preparamos para recibir lo que Él tiene para nosotros. Un ejemplo claro de esto es José. Dios le dio sueños de grandeza desde su juventud,
pero pasó por un proceso de pruebas antes de verlos cumplidos. Fue vendido como esclavo, encarcelado injustamente y olvidado por quienes prometieron ayudarlo. Sin embargo, José nunca dejó de confiar en Dios. Aunque sus circunstancias parecían decir lo contrario, él siguió creyendo en la promesa divina. Y cuando llegó el tiempo de Dios, la puerta se abrió de manera espectacular. José pasó de ser un prisionero a ser el segundo hombre más poderoso de Egipto. Esta historia nos recuerda que lo que parece un retraso es en realidad una preparación. Tal vez estás en un proceso ahora mismo, esperando que Dios abra una puerta en tu vida. Puede ser que estés orando por un trabajo, por una restauración familiar, por una oportunidad o por sanidad, y quizás te preguntas por qué Dios aún no ha respondido. Pero quiero decirte algo: si sigues confiando, si sigues pidiendo con fe, buscando con determinación y llamando con perseverancia, verás la mano de Dios moviéndose a tu favor. No te rindas, no dejes de orar, no dejes de creer. A veces, justo cuando estamos a punto de rendirnos, es cuando estamos más cerca de ver la respuesta. Dios está obrando en lo invisible, preparando todo para el momento exacto en que abrirá la puerta que cambiará tu vida. Cuando Dios abre una puerta, nada ni nadie puede cerrarla. Pero cuando una puerta permanece cerrada, es porque Él tiene un propósito mayor detrás de ello. A veces nos frustramos porque queremos que Dios nos responda de inmediato, sin darnos cuenta de que, si la puerta no se ha abierto, es porque Él nos está protegiendo de algo que no vemos. Un claro ejemplo de esto es Moisés y el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Dios había prometido liberarlos y llevarlos a la tierra prometida, pero en su camino se encontraron con un gran obstáculo: el Mar Rojo. A los ojos humanos parecía una puerta cerrada. No había escapatoria y el ejército egipcio venía detrás de ellos para destruirlos. Pero Dios tenía otro plan. Él no solo abrió la puerta, sino que lo hizo de una manera sobrenatural. Separó las aguas del mar y les permitió cruzar en seco, cerrando luego esa misma puerta para destruir a sus enemigos. ¿Qué nos enseña esta historia? Que Dios no solo abre puertas, sino que lo hace en el momento exacto y de la manera correcta. Si el mar se hubiese abierto antes de tiempo, los egipcios habrían cruzado junto con los israelitas. Si se hubiera abierto después, habrían sido atrapados y destruidos. Pero Dios nunca llega tarde. Si estás esperando una respuesta en tu vida, confía en que Él sabe cuándo y cómo abrir la puerta. Por otro lado, debemos entender que no todas las puertas que parecen buenas son puertas que Dios quiere que crucemos. Muchas veces nos empeñamos en algo que parece ser lo mejor para nosotros, pero Dios, en su sabiduría infinita, nos cierra el camino porque sabe que no nos conviene. Pablo vivió esta experiencia en su ministerio. En Hechos 16, 6-7, la Biblia nos dice que él y sus compañeros intentaron predicar en Asia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. En lugar de insistir, Pablo confió en la dirección de Dios y más adelante recibió la visión de un hombre macedonio pidiéndole ayuda. Ese fue el inicio de la expansión del Evangelio en Europa. Esto nos muestra que, cuando una puerta se cierra, en lugar de desesperarnos, debemos buscar la guía de Dios. Quizás lo que anhelas no es realmente lo mejor para ti. Tal vez Dios te está redirigiendo a algo mucho mayor de lo que puedes imaginar. Por eso es tan importante orar, no solo para que Dios abra puertas, sino también para que nos cierre aquellas que no están alineadas con su propósito. Ahora bien, hay algo más que debemos considerar. A veces somos nosotros mismos los que cerramos las puertas con nuestra incredulidad y desobediencia. Jesús en Nazaret no pudo hacer muchos milagros porque la gente no creyó en él. La falta de fe
puede ser un obstáculo que impide que Dios obre en nuestra vida. Cuando dudamos, cuando nos dejamos llevar por el miedo o cuando intentamos resolver las cosas a nuestra manera en lugar de confiar en Dios, cerramos las puertas de bendición que Él quiere abrir para nosotros. Por eso, hoy quiero invitarte a examinar tu corazón. ¿Hay alguna área de tu vida donde no le estás permitiendo a Dios obrar? ¿Estás confiando en Él o estás tratando de forzar una puerta que Él no quiere que cruces? Recuerda que su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. Si pides con fe, buscas con sinceridad y llamas con perseverancia, Él abrirá la puerta correcta en el momento perfecto. A lo largo de nuestra vida, enfrentamos momentos en los que sentimos que todo está bloqueado, que hemos intentado todo sin éxito y que no hay salida. Pero cuando entendemos el principio de pedir, buscar y llamar con fe, nuestra perspectiva cambia. Ya no vemos las dificultades como el final del camino, sino como oportunidades para ver la gloria de Dios manifestarse en nuestras vidas. Veamos el caso de Daniel. Este hombre de Dios enfrentó muchas puertas cerradas en su vida, pero su fe y persistencia lo llevaron a experimentar lo imposible. Cuando fue llevado cautivo a Babilonia, parecía que su destino estaba sellado como esclavo en una tierra extranjera. Sin embargo, Daniel decidió buscar a Dios y confiar en su favor. No solo fue elevado a una posición de liderazgo, sino que también Dios lo protegió de la muerte en múltiples ocasiones, incluyendo cuando fue arrojado al foso de los leones. Daniel no solo pidió en oración, sino que buscó activamente la presencia de Dios y llamó con perseverancia hasta ver su respuesta. En Daniel 10 vemos que oró y ayunó durante 21 días hasta que un ángel llegó con la respuesta de Dios. Esto nos enseña que hay batallas espirituales detrás de muchas de nuestras peticiones y que la perseverancia en la oración es clave para ver las puertas abrirse. Cuando tocamos la puerta correcta con fe, Dios responde. Pero la pregunta es, ¿estamos realmente llamando con la actitud correcta? A veces oramos sin convicción, sin persistencia o con dudas en nuestro corazón. Otras veces pedimos, pero no estamos dispuestos a movernos en la dirección que Dios nos señala. Jesús nos enseñó que la oración efectiva no es solo cuestión de palabras, sino de una relación viva con el Padre. Miremos otro ejemplo poderoso. Bartimeo, el ciego que clamó a Jesús. La Biblia nos dice en Marcos 10 que cuando Jesús pasaba, Bartimeo gritó: «Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí». A pesar de que muchos intentaron callarlo, él persistió hasta que Jesús lo llamó. ¿Cuál fue el resultado? Su fe lo llevó a recibir su milagro. Aquí vemos el principio de llamar con insistencia. Bartimeo no permitió que las circunstancias o las opiniones de los demás lo silenciaran. Él sabía que la única persona que podía cambiar su vida estaba pasando frente a él, y no dejó que esa oportunidad se perdiera. Esto nos desafía a preguntarnos, ¿cuántas veces hemos dejado de orar porque nos sentimos desanimados? ¿Cuántas veces hemos dejado de buscar porque creemos que no hay esperanza? ¿Cuántas puertas hemos dejado de tocar porque pensamos que nunca se abrirán? Hoy Dios nos recuerda que su promesa sigue en pie. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. No hay nada que Él no pueda hacer. Pero nuestra parte es creer, permanecer firmes y actuar con fe. No se trata de insistir en nuestros propios planes, sino de alinear nuestro corazón con el suyo. Dios quiere abrir puertas en tu vida, pero también quiere prepararte para lo que hay detrás de esas puertas. A veces la espera no es un no, sino un todavía no. Porque Él está obrando en ti, fortaleciendo tu fe y moldeando tu carácter para que, cuando la bendición llegue, estés listo para recibirla.
Cuando entendemos que Dios es quien abre y cierra puertas según su perfecta voluntad, aprendemos a confiar en su tiempo y en su manera de obrar. Sin embargo, muchas veces queremos forzar situaciones, desesperarnos cuando no vemos respuestas inmediatas o incluso rendirnos antes de tiempo. Pero la clave está en mantenernos firmes, porque cuando Dios decide abrir una puerta, nada ni nadie puede cerrarla. Un claro ejemplo de esto lo encontramos en la historia de Pedro en la cárcel. En Hechos 12 leemos que Pedro había sido encarcelado por orden del rey Herodes y estaba fuertemente custodiado. A los ojos humanos, su destino parecía sellado, pero la iglesia comenzó a orar sin cesar por su liberación. Dios respondió de manera sobrenatural. Envió un ángel que despertó a Pedro, hizo que las cadenas cayeran de sus manos y lo guió fuera de la prisión, mientras las puertas se abrían ante él sin resistencia. Aquí vemos la combinación perfecta de lo que Jesús enseñó. La iglesia pidió con fe, buscaron la presencia de Dios en oración y llamaron de manera persistente a la puerta del cielo. Como resultado, Dios abrió una puerta que ningún hombre podría haber abierto. Esto nos muestra que cuando enfrentamos situaciones imposibles, la oración es nuestra mayor herramienta. Pero no una oración ocasional o mecánica, sino una oración constante y ferviente. Santiago 5:16 nos dice que la oración del justo es poderosa y eficaz. No hay nada más poderoso que una iglesia unida en oración, ni hay fuerza más grande que una persona que ora con fe, sabiendo que Dios es capaz de abrir cualquier puerta. Tal vez hoy te encuentras en una prisión espiritual, emocional o financiera. Tal vez sientes que las cadenas de la duda, el temor o la angustia te han atado, impidiéndote avanzar. Pero Dios quiere recordarte que su poder no tiene límites. Si Pedro pudo salir de una prisión física por el poder de Dios, ¿cuánto más podrá abrir las puertas que necesitas en tu vida cuando oras con fe y perseverancia? Otro aspecto importante de este versículo es que nos enseña a llamar a la puerta correcta. A veces nos equivocamos llamando a las puertas del mundo, buscando soluciones humanas en lugar de acudir a Dios primero. Ponemos nuestra confianza en personas, en nuestras propias habilidades o en recursos materiales, olvidando que la verdadera respuesta viene de lo alto. En Apocalipsis 3:20, Jesús dice: «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo». Esto nos revela una verdad profunda. Mientras nosotros estamos llamando a las puertas de nuestras necesidades, Jesús está llamando a la puerta de nuestro corazón. ¿Cuántas veces hemos pedido a Dios que nos abra una puerta, cuando en realidad la puerta que necesita abrirse es la de nuestra comunión con Él? A veces, la respuesta que buscamos no es una oportunidad externa, sino una transformación interna. Dios quiere bendecirte, pero primero quiere que le permitas entrar en cada área de tu vida. Cuando abrimos la puerta a Jesús, Él nos guía hacia las puertas correctas. Nos enseña a pedir según su voluntad, a buscar con discernimiento y a llamar con perseverancia. Y cuando su tiempo llega, la puerta que ha preparado para nosotros se abre de par en par, llevándonos a un nivel de bendición que jamás imaginamos. No dejes de orar, no dejes de creer, no dejes de llamar. La respuesta está más cerca de lo que piensas. Cuando Dios abre una puerta en tu vida, lo hace con un propósito mayor de lo que puedes imaginar. Muchas veces vemos solo la necesidad inmediata: un trabajo, una oportunidad, una sanidad, una respuesta. Pero Dios ve más allá. Él no solo quiere bendecirte, sino también usarte para bendecir a otros. Veamos el caso de Esther. Esta joven fue llevada al palacio del rey persa Asuero en circunstancias que parecían estar fuera de su control.
No pidió ser reina, ni imaginó que Dios la pondría en una posición clave para salvar a su pueblo. Sin embargo, cuando llegó el momento crucial, su tío Mardoqueo le dijo algo que cambió su perspectiva. «¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino?» Esther 4:14. Dios había abierto una puerta para Esther, pero no solo para su beneficio personal. La había colocado en una posición estratégica para cumplir un propósito mayor. Y cuando ella entendió esto, tomó valentía, oró, ayunó y se presentó ante el rey, arriesgando su vida para interceder por su pueblo. Como resultado, Dios no solo la protegió, sino que usó su valentía para traer liberación y victoria a toda una nación. Esto nos enseña que cuando Dios abre una puerta en nuestra vida, no es solo para que disfrutemos de una bendición, sino para que seamos instrumentos de su voluntad. A veces nos preguntamos por qué una oportunidad llega a nosotros y no a otra persona, o por qué Dios nos coloca en ciertos lugares y situaciones. La respuesta es que Él tiene un plan más grande. Cada puerta que Dios abre en tu vida tiene un propósito eterno. Si recibes una promoción en tu trabajo, no es solo para tu beneficio, sino para que puedas ser luz y testimonio allí. Si Dios te bendice económicamente, no es solo para tu comodidad, sino para que puedas ayudar a otros. Si abre una puerta para restaurar tu familia, es porque quiere que su gloria sea vista a través de tu testimonio. Pero hay algo más. Cuando Dios abre una puerta, debemos tener la valentía de cruzarla. Muchas veces oramos por oportunidades, pero cuando llegan, el temor nos paraliza. Nos preguntamos si somos lo suficientemente capaces, si es el momento correcto, si realmente es la voluntad de Dios. Pero la fe no solo consiste en esperar puertas abiertas, sino en dar pasos de confianza cuando esas puertas se presentan. Josué enfrentó un momento así cuando Dios le dijo que era su turno de guiar al pueblo de Israel a la tierra prometida. La responsabilidad era enorme y seguramente sintió temor. Pero Dios le dio una promesa clave en Josué 1:9. «Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas». Cuando Dios abre una puerta, Él también nos da la fuerza y la valentía para cruzarla. No depende de nuestra capacidad, sino de su presencia con nosotros. Josué tuvo que dar pasos de fe antes de ver el milagro. El río Jordán no se abrió hasta que los sacerdotes pusieron sus pies en el agua. Jericó no cayó hasta que el pueblo marchó en obediencia. Esto nos desafía a preguntarnos, ¿cuántas puertas ha abierto Dios en nuestra vida que aún no hemos cruzado por miedo o duda? ¿Cuántas veces hemos pedido una oportunidad y cuando llega no nos atrevemos a dar el paso? Si Dios ha abierto una puerta para ti, no tengas miedo. Si Él la abrió, también te equipará para lo que hay detrás de ella. Recuerda que no caminas solo, Él va contigo, y si Dios está contigo, no hay obstáculo que pueda detenerte. A veces, la razón por la que no vemos las puertas abrirse en nuestra vida es porque aún no hemos dado el paso de obediencia que Dios nos ha pedido. Muchas veces oramos pidiendo dirección, pero cuando Dios nos muestra el camino, dudamos, nos detenemos o incluso intentamos encontrar otra ruta que se acomode más a nuestra comodidad. Sin embargo, la fe no se trata de entenderlo todo antes de actuar, sino de confiar en que Dios sabe lo que está haciendo, aun cuando nosotros no lo veamos claro. El pueblo de Israel tuvo una gran lección en este sentido cuando llegó al borde de la tierra prometida. Después de haber visto milagros extraordinarios en Egipto y en el desierto, Dios les abrió una puerta para entrar en la tierra que había prometido a sus antepasados. Sin embargo, cuando los espías exploraron la tierra y vieron a los gigantes que la habitaban, su miedo fue más grande que su fe. En lugar de avanzar, se detuvieron, dudaron de la promesa de Dios y como resultado,
pasaron 40 años en el desierto. Esto nos muestra que Dios puede abrir una puerta, pero depende de nosotros cruzarla. La incredulidad, el temor y la desobediencia pueden hacer que una bendición que ya estaba lista para nosotros se retrase. ¿Cuántas veces Dios ha querido llevarnos a un nuevo nivel, pero nuestra falta de confianza nos ha impedido recibirlo? Por otro lado, cuando decidimos dar pasos de fe, Dios no solo abre la puerta, sino que también nos da todo lo que necesitamos para atravesarla con éxito. Pedro es un gran ejemplo de esto. Cuando vio a Jesús caminando sobre las aguas, tuvo la valentía de pedirle que lo llamara. Jesús le dijo, «Ven». En ese momento, la puerta estaba abierta. Pedro solo tenía que dar el paso, y lo hizo. Mientras su mirada estuvo puesta en Jesús, Pedro caminó sobre el agua, experimentando algo sobrenatural. Pero cuando se enfocó en el viento y las olas, comenzó a hundirse. Jesús lo tomó de la mano y le preguntó, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Mateo 14, 31. Aquí hay una lección poderosa. Dios nos llama a caminar en fe, pero si quitamos nuestra mirada de Él y comenzamos a enfocarnos en las circunstancias, el miedo nos hará dudar y hundirnos. La puerta estaba abierta para Pedro, pero su fe era la clave para mantenerse en ella. Hoy, Dios también te está llamando a dar un paso de fe. Tal vez has estado orando por una respuesta, por una oportunidad, por un cambio en tu vida. Y tal vez Dios ya ha abierto la puerta, pero te has detenido por miedo, inseguridad o dudas. Pero quiero recordarte algo importante. Si Dios te ha llamado, Él te sostendrá. No dejes que el temor te impida cruzar la puerta que Dios ha abierto para ti. No permitas que la duda te haga perder la oportunidad de vivir lo que Él tiene preparado. Si Él ha dicho ven, entonces confía en que su mano poderosa estará contigo en cada paso. A lo largo de la Biblia, Dios siempre ha usado a personas que estuvieron dispuestas a dar pasos de fe, aun cuando no tenían todas las respuestas. Abraham salió de su tierra sin saber a dónde iba. Moisés extendió su vara antes de ver el mar abrirse. Josué marchó alrededor de Jericó antes de que los muros cayeran. Todos ellos recibieron su milagro porque no se quedaron esperando en la duda, sino que avanzaron en fe. Hoy, Dios te dice lo mismo que le dijo a Josué: sé fuerte y valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. La puerta está abierta. Solo necesitas confiar y dar el paso. Cuando Dios abre una puerta en tu vida, no solo es una oportunidad para recibir una bendición, sino también una invitación a confiar más en Él. Muchas veces queremos que Dios nos muestre todo el camino antes de dar el primer paso, pero la fe no funciona así. Dios abre puertas, pero espera que las crucemos con obediencia y determinación, incluso sin conocer cada detalle del futuro. Miremos la historia de Elías y la viuda de Sarepta en 1 Reyes 17. Durante una gran sequía, Dios le ordenó a Elías ir a Sarepta, donde una viuda lo sustentaría. Pero cuando llegó, encontró a una mujer pobre, recogiendo leña para hacer su última comida antes de morir de hambre con su hijo. A los ojos humanos, parecía imposible que ella pudiera proveer para alguien más. Sin embargo, Elías le pidió que primero hiciera una torta para él y luego para ella y su hijo, asegurándole que Dios multiplicaría su provisión. La viuda tuvo que tomar una decisión: aferrarse a lo poco que tenía o creer en la palabra de Dios y actuar en fe. Decidió confiar y obedecer, y como resultado, su harina y su aceite nunca se acabaron. Dios abrió una puerta de provisión para ella, pero fue su obediencia la que le permitió recibir el milagro. Esto nos enseña que la fe no es solo esperar que Dios haga algo, sino estar dispuestos a actuar cuando Él nos da una instrucción. A veces, la puerta que Dios abre no parece lo que esperamos.
Quizás hemos pedido un milagro financiero y Dios nos abre una oportunidad de trabajo que al principio parece pequeña. Tal vez hemos orado por restauración en nuestras relaciones y Dios nos da la oportunidad de perdonar antes de ver el cambio. Pero si confiamos en Dios y damos el paso en fe, veremos su mano obrando a nuestro favor. La provisión de Dios no siempre llega de la forma en que imaginamos, pero siempre llega de la mejor manera posible. Otro aspecto importante es que cuando Dios abre una puerta, el enemigo intentará cerrarla. En 1 Corintios 16:9, Pablo dijo: «Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios». Esto significa que cuando Dios nos da una oportunidad, muchas veces enfrentaremos oposición. Nehemías experimentó esto cuando reconstruía los muros de Jerusalén. Dios había abierto una puerta para restaurar la ciudad, pero los enemigos intentaron detenerlo. Sin embargo, Nehemías no se dejó intimidar, sino que siguió trabajando con una mano en la obra y la otra en la espada. Esto nos muestra que cuando Dios nos llama a algo, debemos estar preparados para enfrentar resistencia. No debemos desanimarnos cuando encontramos obstáculos en el camino. Al contrario, debemos verlo como una señal de que estamos avanzando en la dirección correcta. Si Dios ha abierto una puerta en tu vida, aférrate a ella con fe. No permitas que el miedo, la duda o las dificultades te detengan. Si enfrentas oposición, recuerda que Dios es quien tiene la última palabra. Lo que Él ha determinado para ti se cumplirá, siempre y cuando te mantengas firme en su promesa. Hoy, Dios te está recordando que su poder es mayor que cualquier circunstancia. Si Él ha dicho que abrirá una puerta, no hay enemigo, crisis o situación que pueda cerrarla. Confía, avanza y cree que lo mejor está por venir. Cuando Dios abre una puerta en tu vida, también requiere de ti una actitud de perseverancia. A veces, esperamos que todo se dé instantáneamente, pero muchas de las bendiciones que Dios nos quiere entregar requieren tiempo, paciencia y un proceso de maduración espiritual. No es suficiente con cruzar la puerta, también debemos caminar en fe y permanecer firmes en la promesa que Él nos ha dado. SpringFest deals are still in full swing at Lowe's. Right now, get 5 bags of Stay Green Premium Color 2 cubic foot mulch for only $10. And get up to 40% off select major appliances. Plus, save up to $300 when you buy 2 or more select GE kitchen appliances of $396 or more. Lowe's, we help, you save. Valid through 4/16, excludes Alaska and Hawaii. Selection varies by location. While supplies last. See Lowe's.com for more details and qualifying items. Un gran ejemplo de esto es Caleb. Cuando Dios le prometió la tierra prometida, él creyó con todo su corazón. Sin embargo, debido a la incredulidad del pueblo, tuvo que esperar 40 años antes de entrar en la herencia que Dios le había dado. Muchos en su lugar habrían renunciado, habrían perdido la esperanza o se habrían conformado con menos. Pero Caleb no lo hizo. En Josué 14:10-12, ya con 85 años, él declaró con valentía que aún tenía la misma fuerza que cuando Dios le prometió la tierra y que estaba listo para conquistar lo que le pertenecía. Esto nos enseña que la perseverancia es clave en el proceso de recibir lo que Dios nos ha prometido. No basta con creer por un momento. Debemos mantenernos firmes, aun cuando parezca que la respuesta tarda en llegar. Dios no se olvida de sus promesas, pero Él quiere formar en nosotros un carácter de fe y constancia antes de darnos lo que nos ha preparado. Jesús también nos enseñó sobre la importancia de la perseverancia en la oración. En Lucas 18 contó la parábola de la viuda persistente, quien no dejó de clamar hasta que el juez injusto le hizo justicia. Jesús concluyó esta historia diciendo: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Se tardará en responderles. Lucas 18:7.
Con esto nos muestra que Dios honra a quienes no se rinden en su búsqueda. Tal vez has estado orando y esperando durante mucho tiempo. Quizás has visto pequeñas señales, pero la respuesta completa aún no ha llegado. Hoy Dios te dice, sigue creyendo, sigue orando, sigue llamando. La puerta correcta ya ha sido abierta, y en el momento perfecto verás la plenitud de su promesa manifestarse en tu vida. Otro aspecto fundamental cuando Dios abre una puerta es la gratitud. Muchas veces recibimos una bendición y nos olvidamos de agradecer, o incluso empezamos a preocuparnos por lo que sigue en lugar de disfrutar lo que Dios ya nos ha dado. En Filipenses 4, 6 a 7, se nos recuerda que debemos presentar nuestras peticiones con acción de gracias, porque cuando lo hacemos, la paz de Dios guardará nuestros corazones. Ser agradecidos en todo momento nos mantiene conectados con Dios y nos ayuda a ver su mano obrando en cada detalle de nuestra vida. No esperemos hasta recibir el milagro completo para dar gracias. Agradezcamos desde ahora, confiando en que Dios es fiel para cumplir lo que ha prometido. Cuando entendemos que Dios es quien abre y cierra puertas, nuestra confianza en Él se fortalece. Ya no vivimos con miedo al futuro, ni con ansiedad por lo que no podemos controlar. Descansamos en la certeza de que Él está guiando nuestros pasos y que si permanecemos firmes en su camino, todo lo que necesitamos llegará en su debido tiempo. Si hoy sientes que hay puertas cerradas en tu vida, recuerda esta verdad. Dios abre caminos donde no los hay. Él puede hacer lo imposible, solo necesitas confiar, obedecer y perseverar. No te detengas ahora, sigue creyendo, porque lo mejor aún está por venir. Hemos recorrido juntos el poderoso significado detrás de las palabras de Jesús en Mateo 7:7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Ahora entiendes que este versículo no es solo una promesa, sino una clave espiritual que puede transformar tu vida si la aplicas con fe, perseverancia y obediencia. Dios es un Padre amoroso que desea bendecirnos, pero también nos llama a participar activamente en su plan. Nos pide que creamos, que actuemos en fe y que estemos dispuestos a esperar su tiempo perfecto. Pedir no es solo presentar nuestras necesidades, sino hacerlo con el corazón alineado a su voluntad. Buscar no es solo esperar pasivamente, sino tomar acción, caminar en la dirección correcta y permanecer cerca de su presencia. Llamar no es solo tocar una vez y rendirse, sino insistir con determinación hasta ver la respuesta manifestarse. A lo largo de la Biblia hemos visto cómo Dios abrió puertas para aquellos que confiaron en Él. Ana recibió a su hijo Samuel porque pidió con fe. Nehemías restauró los muros de Jerusalén porque buscó la oportunidad correcta. Pedro salió de la cárcel porque la iglesia oró con perseverancia. Caleb conquistó su herencia porque nunca dejó de creer en la promesa de Dios. Y lo más importante, Jesús abrió la puerta más grande de todas, la salvación. En Juan 10:9, Él dijo, «Yo soy la puerta, el que por mí entre será salvo». No hay mayor bendición que saber que, a través de Jesús, tenemos acceso al Padre, a la vida eterna y a una relación plena con Dios. Tal vez hoy sientes que hay muchas puertas cerradas en tu vida. Quizás has estado orando por un milagro, por un cambio, por una respuesta. Quiero recordarte que Dios sigue en control y que su palabra es fiel. No te rindas, no pierdas la esperanza. Si Él ha prometido abrir una puerta, lo hará en su momento perfecto. Y cuando esa puerta se abra, será más grande y mejor de lo que jamás imaginaste. Para finalizar, quiero invitarte a orar conmigo. Señor, hoy vengo delante de ti con un corazón lleno de fe. Creo en tu palabra y en tus promesas. Ayúdame a pedir con confianza, a buscar con pasión y a llamar con perseverancia.
Sé que tienes el control de mi vida y que en tu tiempo perfecto abrirás la puerta correcta para mí. Enséñame a confiar en ti, aun cuando no vea la respuesta de inmediato. Dame la fuerza para seguir adelante, la paz para esperar y la gratitud para reconocer tu obra en cada detalle. Hoy decido entregarte mis preocupaciones, mis anhelos y mi futuro. Declaro que mi confianza está puesta en ti y que, cuando llegue el momento, veré tu gloria manifestarse en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si esta reflexión ha sido de bendición para ti, quiero invitarte a compartir este mensaje con alguien que lo necesite. Tal vez hay una persona en tu vida que está esperando una respuesta de Dios y esta palabra puede ser la clave que necesita para seguir adelante. También quiero animarte a suscribirte al canal y activar las notificaciones para que sigamos creciendo juntos en la fe. Gracias por acompañarme en este recorrido. Que Dios bendiga tu vida y recuerda, sigue pidiendo, sigue buscando y sigue llamando, porque la puerta correcta se abrirá en el momento perfecto. Nos vemos en el próximo video.